Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos. Buenos y fríos días, porque aquí hace un frío que paso. En este video vamos a ver cómo utilizar los controles del aire del aire del Chevy, desempañador y selección de aire. Sí, en este caso pues ya lo tengo arrancado, son las 5:11 de la mañana. Y pues como ven, mira, el parabrisas como está todo muy serenado, porque vuela atrás. Les voy a enseñar a usar el desempañador. De hecho, si presionamos el stop, ahí se ve. Bueno, chicos, las cosas funcionan así. Para activar la calefacción, lo único que tenemos que hacer es girar hasta la parte roja. Vamos a escuchar un clic. No sé si se alcance a oír ahí. Está, se escucha un tic. Bueno, una vez que llega hasta aquí, hay que esperar unos minutos, ya que esto depende de la temperatura del vehículo y empieza a calentar, sí, ya que se utiliza el mismo anticongelante para dirigir el calor hacia dentro del vehículo. Para empezar a mover el calor, se tiene que encender el aire, el ventilador, y ahorita pues ya nos está dando un poco de calor que tanta falta nos hace ahorita. Sí, y pues bueno, la segunda es para ir regulando la temperatura. Si ustedes, aquí ya va a estar muy caliente, entonces lo que van a ir haciendo es, para activarlo tiene que llegar hasta la parte roja. Entonces vamos a ir graduando hasta que el calor está a nuestro gusto, muy agradable. Pero para empezar tiene que estar aquí, ¿sí? Para activarse. Ya que llega un punto como hasta por aquí, en estas líneas azules, pasando este canal de pausa, que se apaga. Y ahí se escucha el clic, ¿sí? Pasando esto, se vuelve a encender. Entonces nuestros niveles de ajuste están hasta la mitad de aquí, ¿sí? Y bueno, para activar el desempañador, esto nos sirve tanto en lluvia, para que no se empañe nuestro medallón, como en días como este, que amanece todo así y no nos deja ver nada para atrás. Entonces lo que hacemos es jalar, ¿sí? Dejamos así y ya el desempañador comienza a hacer su trabajo. Ahora, mientras tanto trabaja el desempañador y la calefacción, si ahorita le vamos a subir un poco, nos sirve para orientar el aire. Esta perilla, muchos no saben muy bien para qué sirve. Si este video es para explicarles bien cómo es que funciona cada cosa. Esto aplica para cualquier vehículo. En este caso, este es un Chevy, ¿sí? Cualquier Chevrolet se activa de la misma manera. No es necesario encender aires acondicionados ni nada, ya que muchos jalan la perilla y le giran hasta el rojo. No. Ahorita les voy a explicar cómo es que funciona el aire acondicionado. Este de aquí es para dar aire normal a través de las rejillas, ¿sí? Esta es la selección normal, ya que permitirá el aire expulsar solamente el aire a través de las rejillas frontales sin ningún otro lado. Este de aquí tiene la función de desempañador, ¿sí? El aire sale por esas orillas, por las orillas debajo del parabrisas, ¿sí? Aquí mismo adentro, y pues podemos ir regulando como queremos que nos dé el aire, a qué velocidad, ¿sí? Con la perilla del desempañador y el ventilador, ya que este es el ventilador. Si a ustedes se les empaña el parabrisas, lo único que tienen que hacer es seleccionar aquí y encender el aire acondicionado, obviamente seleccionado hasta frío, ¿sí? Ya ahorita les voy a enseñar cómo ir regulando. Bien, la siguiente nos permite dirigir el aire. O sea, nos permite dirigir el aire únicamente por debajo del parabrisas, que son los orificios
que alcanzamos a ver en toda la orilla del parabrisas, incluyendo aquí. Sí, incluyendo toda esa orilla. Y bueno, el otro nos permite sacar el aire por esas mismas orillas y por abajo por nuestros pies. Y este también tiene la misma función, solo que sin sacar los aires por arriba. Este lo saca por la parte de abajo. ¿Sí? O sea, les estoy enseñando cómo es que funcionan los controles del Chevy, ya que muchos no lo saben usar y no le sacan provecho a su auto. Y de seguro hay muchos que tienen su auto desde hace más de 10 años y no saben cómo utilizarlos. Entonces con este video van a aprender bien. Solo saben usar el aire acondicionado, pues hay que sacarle provecho a los días de frío también. Sí, en los días de frío no hay que si les va a consumir más gasolina, no depende del compresor, la calefacción. En este caso que lo estamos ocupando. Bien, por último, este lo que hace es, por ejemplo, la selección a la derecha, vemos el iconito ahí, tiene como una flechita de retorno dentro del vehículo. Este sirve para que el mismo aire de adentro esté circulando. O sea, lo que hace es, por allá abajo entra el aire, hay como una abertura que se queda abierta, entra el aire y vuelve a salir por las rejillas. O sea, todo el aire que esté dentro del vehículo se vuelve a acondicionar para usar lo mismo dentro del vehículo. Esta es mejor, ya que no forza tanto el aire acondicionado. Esta otra nos permite meter aire del exterior. ¿Sí? Cuando jalamos para acá, lo que pasa es que se cierra una abertura que hay de abajo de la guantera, atrás de la guantera, y nos permite meter aire por afuera, por donde está el parabrisas, por toda esa orilla. Por ahí entra el aire. Sí, esta es por si andamos en carretera y algo. Pero no se las recomiendo mucho, les recomiendo más esta, ya que si están usando el aire ya no se tiene que forzar tanto a estar acondicionando el mismo aire para enfriarlo o calentarlo, ya que de adentro mismo ya siente que el aire está a una temperatura óptima. El compresor no se ve forzado a trabajar todo el tiempo, sino llega un punto en el que el aire está en temperatura y se apaga, ¿sí? O deja de trabajar a un ritmo mayor, ya que los compresores tienen velocidades. Y bien, ahora vamos con la parte del aire acondicionado. Para activar el aire acondicionado es bien sencillo. Fíjense, jalamos la perilla. Déjenme ver que la luz está fallando. Y vamos a escuchar un tac, pero ese sí se escucha recio. Ahí está. Entonces, el más frío es aquí. Lo más frío. Ahora, nosotros podemos ir regulando hasta arriba la temperatura del aire acondicionado. ¿Sí? Incluso si en tiempos de frío necesitan desempañar el vehículo, pero tienen frío porque hay unos fríos que son con lluvia, unas lluvias con frío, entonces pueden ir regulando a una temperatura en la que les desempañe, o sea, ponemos desempañador, que les desempañe y al mismo tiempo mantenga ni frío ni caliente el vehículo. Viene siendo como por aquí o por acá, más o menos. Entonces, por ejemplo, en las noches, que luego hay bastante calor, pero si cerramos las ventanas nos da más calor, y si prendemos el aire a esta temperatura nos da más frío. Entonces lo que hay que hacer es ir regulando y podemos obtener una sensación de frescura nada más, o sea, aire fresco, ¿sí? Entonces así es como funcionan los controles del aire del Chevy. Sí, ahorita lo voy a apagar y lo voy a volver a poner en calefacción porque pues ya hace un friazo. Y bueno, aquí no es necesario encender. Cuando jalamos la perilla no es necesario encender el aire acondicionado. La perilla siempre
que la jalamos y se enciende el aire, se prende en la primera velocidad. La calefacción no, la calefacción sí es necesario ponerla en la primera velocidad o en la velocidad que decíamos, ¿sí? Y bueno, chicos, ahora vamos a ver cómo va nuestro desempañador. Miren, si se fijan, ese es el trabajo del desempañador. Ahí ya alcanzamos a ver las plantitas de atrás. Sí, ese es el trabajo del desempañador. Ya alcanzamos a ver las plantitas de atrás. Y pueden notar que esas líneas, si ustedes dejan encendido el desempañador, le toma tiempo limpiar o disipar toda esa agua o toda la humedad causada por el empañamiento, ¿sí? Tanto afuera como adentro. Por ejemplo, ese empañamiento es de afuera, es agua. Entonces el desempañador nos sirve mucho en la lluvia, ya que evapora todo el agua que caiga en el medallón y nos permite la visibilidad, a lo mismo que los que traen desempañador en los espejos. También hace la misma función. Son las mismas resistencias que tiene, ya que esas son resistencias. Pues bueno, chicos, y pues así es como funciona nuestro control de aire del Chevy, tanto desempañador y selecciones de aire. Hay para los que gustan o buscan más bien cómo utilizarlos, ya que a algunos les ha pasado como a mí, que cuando adquirieron su vehículo no sabían cómo encender el aire acondicionado. Por ejemplo, en el caso del Aveo funciona igual, solo que no se jalan perillas, sino abajo hay 3 botones. Por ejemplo, el de en medio creo que es desempañador, el principal es del aire acondicionado y el otro es selector de aire. O sea, para tener esta selección de aire como tenemos aquí, tenemos que mantener el botón de en medio presionado, o sea, presionarlo y que esté encendido el foquito, ¿sí? El de en medio es desempañador, ese cuando esté encendido el foquito es que el desempañador está activado. Y en el caso del aire, pues ese no funciona a menos que nosotros pongamos la velocidad número 1. O sea, lo podemos prender, pero se va a prender hasta que pongamos el número 1. Entonces así es como funcionan las DS. Entonces es la misma función allá. Giramos la perilla y se enciende el aire acondicionado con el Aveo. Con el Corsa también lo mismo, ¿sí? Solo que el Corsa creo que son controles similares a este. Entonces pues así es como funcionan estos controles, amigos. Pues hasta aquí el video, chicos. Son las 5:24 de la mañana. Ya llevo un rato aquí. Y pues es la hora de trabajar. Y pues aquí está mi canal. Tengo más videos. Si gustan pasar, con gusto. Aquí seguiremos haciendo más videos sobre cositas sobre el Chevy y algunos Chevrolet cuando se tenga la oportunidad. Y pues cualquier duda, comentario, aquí andamos, amigos. Un saludo a todos y muy buen día. Hace bastante frío, pero pues bueno, miren, antes de irnos, cómo está haciendo efecto el desempañamiento. Está empezando a evaporar el agua de la parte baja, y aquí pues ya se empaña un poquito más, pero es muy normal, ¿sí? Ustedes mismos lo van a ver conforme pase el rato, ¿sí? Ténganle mucha paciencia al desempañador. Sí, también ténganle mucha paciencia a la calefacción, ya que no va a calentar luego. Tienen que esperar a que agarre temperatura el vehículo y ya les va a calentar, ¿sí? Saludos a todos, amigos, y nos estamos viendo.